¿Cómo están? Muy buenas noches. Es viernes noche, vuelve la tertulia, vuelve el debate aquí a la 8 Palencia y esta noche nos acompañan y comienzo por la más lejana, por Petra García. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Bien. Es un decir, bien. Es verdad, no está bien, está muy bien. Está fenomenal, Petra. Muchas gracias. Y cada año mejor, disfrutando de esta prolongación del verano, que por una parte bien, pero por la otra asusta. Para ¿verdad? nada lo disfruto. He visto a un compañero tuyo que venía con un paraguas. No sé si es que se le habrá olvidado en algún sitio, se le han devuelto hoy, el año pasado. Se le ha olvidado el año pasado, efectivamente. Porque si le ha cogido hoy pensando que iba a llover, pues empiezo a tener preocupación de que qué le pasa. Pues luego aprovecharemos la pausa publicitaria para asegurarnos de que es que se lo habían devuelto. De acuerdo. Carlos Hugo Sanz, muy buenas noches. Muy ¿Cómo buenas está? noches, bien, muy bien. Aprovechando el puente para trabajar un poco. ¿Dónde mejor? ¿Dónde mejor? Entretenido, está. me decía, con los presupuestos Sí. de la Junta que leeremos mañana. Sí, en han Diario salido Palencia. hoy, así que estamos sacando un poco todo lo que llega a Palencia para contárselo mañana a los palentinos. Bueno, pues la próxima semana veremos a ver qué tal pintan en esta tertulia. Julio del Val, muy buenas noches. Hola, muy buenas Bienvenido. noches. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Otro Bien, toque de elegancia también estoy, en esta un toque mesa de elegancia. de elegantes. Sí, la verdad es que la corbata me favorece. Iba a ponerme pajarita, pero creo que con la corbata me vale. No Y hemos estoy puesto encantado de etiqueta estar esta aquí noche. porque ya me habéis llamado 2 veces y por viajes no había venido nunca, menos mal que al final he estado aquí Pero en el contigo. puente te hemos pillado en Palencia, Sí, ¿no? sí, claro. Vaya cuatro y los que están detrás de las cámaras que estamos aquí una noche de puente. Vamos a ver por qué ha sido una semana convulsa de nuevo con el tema catalán, pero vamos a repasar este y otros temas en nuestro sumario. Carles Puigdemont declaraba la independencia de Cataluña para segundos más tarde suspenderla y establecer un proceso de diálogo. Ha pedido al Gobierno de España que escuche a quienes piden mediación internacional y a la Unión Europea que se implique. Mariano Rajoy, por su parte, tras aplicar la vía del 155, le ha dado un plazo para rectificar. Eso va a acabar muy mal. Eso, si no le hacen cambiar ahora el Estado que le haga cambiar a ese señor, lo vamos a tener muy crudo. Lo que tenía que haber hecho hace tiempo, aplicando el 155 y se acabó. Apliquen el 155. La fuga de empresas que trasladan su sede social fuera de Cataluña sigue ante el desafío independentista. Incluso muchas compañías han decidido cambiar su domicilio fiscal para evitar la posibilidad de que la agencia tributaria catalana pueda reclamarles impuestos que abonaban a la hacienda estatal. Bueno, pues sí que es verdad que el dinero tiene miedo y va donde hay más seguridad. La fuga de empresas más localizadas sobre todo en las zonas de Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana, que son las zonas más cercanas de trabajo. Los palentinos pagarán en 2018 un 3% menos en su recibo del IBI, un impuesto que no se bajaba en la capital desde hacía 20 años. Ha sido posible tras el acuerdo entre el equipo de gobierno y el Grupo Municipal de Ciudadanos. También bajan otros impuestos como el de actividades económicas. Ya era hora porque lo necesitábamos, la verdad. Fenomenal. Yo creo que eso es bueno, siempre es bueno. Bueno, pues hace unos años se puso de moda el término ese de hacer las cosas en diferido. Seguro que lo recuerdan y esta semana, nos ha venido de nuevo a la cabeza varias veces. Lo primero que se declaró en diferido fue el martes la independencia de Cataluña. Lo hizo el presidente del gobierno catalán en un pleno que causó mucha expectación y muchas reacciones. Puigdemont cree que Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente y a ser escuchada y respetada, porque lo que ha pasado en los últimos días no había pasado en años y por eso insiste en la independencia. El sí a la independència ha guanyat unes eleccions per majoria absoluta. El sí a la independencia ha ganado por mayoría absoluta unas elecciones y 2 años después un referéndum bajo una lluvia de porrazos. Las urnas dicen sí a la independencia y ese es el camino que voy a transitar. I aquest és el camí que estic compromès a transitar. De hecho, con su intervención daba por hecha en este pleno esa declaración de independencia, que eso sí, suspendía inmediatamente para abrir un cauce de diálogo con mensaje para el gobierno. I al govern espanyol li demano que escolti. Al gobierno español, que escuche ya no a nosotros, sino a los que invocan la mediación, y a la comunidad internacional, y a los millones de ciudadanos que dicen que renuncie a la represión y la imposición. Para la Unión Europea, li demano que s'impliqui a fons fondo i que vele vetlli por los pels valors valores de la Unión fundacionals Europea. de la Unió. y para el resto.
I ho faig apel·lant a la responsabilitat de tothom. Lo hago apelando a la responsabilidad de todo el mundo, a los ciudadanos que continúen expresándose como han hecho hasta ahora en el respeto a la libertad, a las empresas que sigan generando riqueza y no caigan en la tentación de utilizar su poder para asustar a la población, y a las fuerzas políticas para que contribuyan a rebajar la tensión. Para esporuguir la població. Puigdemont dice que ha cumplido, pero su discurso no ha convencido a la CUP, que permanecía inmóvil sin aplaudir sus palabras. Bueno, pues comenzamos analizando las declaraciones de este pleno con Petra. Petra, ¿qué le pareció esa declaración de independencia, pero no, que duró unos segundos, y esa petición de mediación que, bueno, pues no ha tenido ninguna respuesta internacional ni nacional positiva? La gallina. Es que no hay respuesta, es que no hay razón. Es que no... El hecho ya de emitir opiniones sobre estos comportamientos es algo totalmente loco. A mí hay cosas que me producen auténtico dolor. Yo no puedo odiar a nadie por mandato externo y menos político. El saltarse la ley es algo tan claro y que lo entendemos todos, que si algo hay que hacer en un marco tan importante como es la Constitución, tendremos que opinar todos. Todo lo demás, el desmenuzar los sucedidos, yo creo que en lo que nos movemos es en una ambigüedad. Hay conductas perversas, como es adoctrinar en las escuelas, en los colegios. Eso es lo más grave para mí, porque hay una falta de veracidad, hay una falta de ética, hay una falta de conocimiento de lo que es la historia, que estás adiestrando a unos seres humanos que tienen todo el derecho en la vida de conocer por sí mismos lo elemental. Eso es lo peor que veo, hecho por sus padres consentido y hecho por los docentes que están encargados de que esos individuos sean personas. Y están metiendo un odio sobre propuestas que no son reales, lo peor. Y luego, también me da mucho miedo, y soy muy crítica, de la falta de ética de los grandes medios de comunicación. ¿Cómo es posible que no haya un contraste? Porque pertenecemos a Europa. El análisis del mundo en general es muy crítico. Entonces, que medios de mucho prestigio a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, que den la noticia por unas imágenes manipuladas de una forma, pero burda, atacando a lo que es la ley, lo que es un Estado de Derecho, a utilizar la revolución de la calle y las personas engañadas a su vez como argumento de juzgar a todo un país, y que se permitan el lujo hasta de poner en tela de juicio el grupo de gente que está metiendo a Cataluña en este tinglao espantoso. Ya el gobierno en sí es un caos. Entonces, por dar gusto a los antisistemas, y a nivel nacional también hay ecos de antisistemas, ¿qué pasa? Que para que yo note que voy a poner todo el orden establecido patas arriba, mucho cuidado. Lo satisfactorio de todo lo que estoy viendo es la reacción de ese pueblo español que estaba un poco acomodado y adormecido, ya no solo por símbolos, con algo lo tienes que demostrar, sino hay una reacción, mucho cuidado. Pertenecemos a un Estado, pertenecemos a Europa. Y ya el remate final, cuando las empresas toman la decisión que toman, es que la inseguridad jurídica
es meter a un país en el caos. Y claro, eso es muy serio. Entonces, ahora, de todo este pincelada general que te doy, lo que más me escandaliza es el tema que se hace en los colegios y en los institutos de contaminación a los niños y adolescentes. Carlos Hugo, ¿se esperaba este sí pero no que se vivió el otro día en el pleno de catalán? Yo estaba convencido de que al final iba a ser un sí pero no, o un no pero sí, o algo raro en el que no se iba a mojar, por decirlo de alguna forma, no iba a haber nada claro, porque al final la sensación que me queda a mí es que se ríen de los ciudadanos, se ríen de nosotros. El gobierno de Cataluña, si de verdad tuviese un proyecto serio, en primer lugar no hubiese convocado ese referéndum, esa patochada que hizo, y en segundo lugar hubiese declarado la independencia, es decir, con todas las consecuencias, para bien o para mal, y luego ya veríamos cómo se actúa. Pero no, lo que hace es, sí, pero la dejo en suspenso para darme unos meses, para ver si negocio, de forma que, al final es un poco, la sensación de que me queda es que les importamos muy poco a los políticos. Me da la sensación, sobre todo en este caso, el gobierno le importa muy poco lo que piensan sus ciudadanos, porque está muy bien que ellos gobiernen para los que piensan como ellos, que Cataluña se tiene que ir de España, pero que también tienen que gobernar para los que quieren que se quede. Entonces, al final, no deja de ser toda una especie de charlotada, un circo en el que uno ya no sabe si hay más intereses detrás. A mí me tienen descolocado un poco, casi a la vez que aburrido, porque veo que no se va a llegar al final a ningún sitio y todo acabará cuando el gobierno español tome cartas en el asunto. Yo estoy esperando a que Mariano Rajoy y su gobierno actúen de una vez por todas y acaben con esto. Podemos hablar si es con el artículo 155 o cómo aplicarlo, pero se tendría que acabar ya. Es decir, oiga, señores, ustedes no pueden seguir tomando el pelo a sus ciudadanos y a los españoles. Fin de la función, ¿no? Ahí está. Sí. Julio. Yo es que lo que decía Carlos Hugo, de que esto es sí y no. Hace algunos años, en el siglo pasado, el líder democristiano Aldo Moro, el italiano, dijo que en política no existía solo el sí y el no, que en medio existía el ni, que es ni sí ni no, que eso es lo que ha hecho el trilero este de los pueblos, que va con una bolita y pasa los vasos y en medio dice, a ver dónde está la bola. Eso es lo que nos ha hecho el otro día a nosotros y sobre todo a la multitud de gente que previamente les habían llevado allí a acordonar la zona del Parlamento para aplaudir. La cara de las fotos del principio y del final es todo un dato, está entre la espada y la pared, es una auténtica vergüenza. Y yo creo además por añadirle más, creo que el gobierno ha actuado tarde y poco. Yo sé que tiene presiones por todos los lados para que no quede mal, para que no se vean los palos de la policía, los palos que dan los Mossos de Escuadra cuando hay huelgas en Cataluña, porque algunas de las fotos que han sacado de sangre era de una huelga de los Mossos de Escuadra. Yo quiero que saquen los palos que da la policía alemana cuando va el G20 o el G8 a Alemania y van los antisistemas a bloquearlo. Dan palos como para aburrir. Pues no, aquí una señora dice que le han partido los dedos de una mano y se enseña la otra vendada. Yo creo que el gobierno ha actuado tarde. Por una vez no es verdad. Pero desde ese tiempo no estaba tan de acuerdo con Felipe González, que ha dicho hace algún tiempo que ya tenía que haberse aplicado el 155. Esto es un golpe de Estado, igual que el 23F de Tejero, es lo mismo, y tienen que aplicarle la misma ley, nada más, no solo el 155. Hay otro artículo del Código Penal, no de la Constitución, del Código Penal, que habla de estos actos de rebelión, cuando habla de rebelión contra la Constitución, habla de rebelión de una parte del Estado, habla de rebelión de militares, el 700 o el 400 y pico, en el que llevan penas de cárcel inmediata. Pero bueno, nadie lo ha utilizado. Lo único al final que nos ha salido es la
la izquierda populista, la que no sé lo que es, lo del Pablo Iglesias y la alcaldesa de Barcelona, diciendo que es que el Puigdemont, este monaguillo de intereses particulares, dice que ha actuado con sensatez, que quien no ha actuado con sensatez ha sido el Estado. Pero bueno, ¿están locos o son solamente demagogos? Yo de verdad estoy un poco alucinado. Yo creo que el Estado, bueno, ya tiene el plazo del lunes. Yo estoy seguro que el lunes el trilero este de las bolas va a dar largas, nos va a volver a engañar. Otro sí, pero no. Yo creo, ha dicho el presidente del gobierno ha dicho que la callada por respuesta es sí. Pero estoy seguro que empleará otro juego de palabras para ir alargando un poco esta historia. Porque pretende la mediación internacional ¿de quién? Si la Unión Europea se ha mostrado en contra de siete premios Nobel de la Paz, que todavía yo no he conseguido saber quiénes son, me tienen absolutamente sin cuidado. Sé lo que es un premio Nobel de la Paz, como algunos de literatura, el último del cantante ya es demostrable de lo que es un premio Nobel. Es una pandilla, es una insensatez, y mientras estamos viviendo una tensión absolutamente estúpida en contra de todos los españoles y de una gran proporción de población catalana. Me parece vergonzoso, es vergonzoso, por las dos partes. Pues ya ha salido aquí sobre la mesa ese famoso ya artículo 155. Mariano Rajoy salía al día siguiente diciendo que le daba de plazo, como decía Julio, hasta el lunes para decir si había declarado o no la independencia, y de ser así, hasta el jueves para que rectifique o aplicara el famoso artículo. Lo primero que quiere el Gobierno es dejar las cosas claras. El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. El Consejo de Ministros ha aprobado remitir el requerimiento oficial a Puigdemont para que dé marcha atrás y regrese al marco legal. Es el requisito previo para que se pueda aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía. En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento, ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Mariano Rajoy advierte a Puigdemont que es su última oportunidad. El señor Puigdemont también tiene la oportunidad de atender al clamor y a las peticiones que desde tantos ámbitos se le han hecho llegar para recuperar la convivencia armónica y la seguridad jurídica en Cataluña. Si Puigdemont no rectifica, el presidente del Gobierno afirma que seguirá actuando como hasta ahora. Con prudencia y responsabilidad. Añade que lo hará teniendo siempre presente el bienestar de los catalanes y del conjunto de los españoles. Bueno, pues Carlos Hugo es uno de esos españoles que también, como yo, hemos ido a abrir la Constitución para ver qué ponía exactamente el 155. Carlos Hugo, ¿a qué conclusión ha llegado? Eso es. Parece que en los últimos días todo el mundo es catedrático de constitucional y todo el mundo habla del 155 como si se lo supiese de memoria. Sí. Realmente el artículo 155 no dice gran cosa, es decir, y ese es el problema. Es decir, libre interpretación. Ahí está, claro. Entonces, lo que más o menos viene a proponer el artículo es una forma de resolver conflictos entre las autonomías del Gobierno central. No es una carta blanca, es decir, el Gobierno no puede hacer lo que quiera para acabar con la situación que tiene ahora Cataluña. Ni mandar al ejército, por ejemplo, que es algo que se está diciendo mucho, ni convocar elecciones, por ejemplo, que yo he leído varios expertos en constitucional y creen que bajo ese artículo no se pueden convocar, ni otras muchas barbaridades que se ven estos días de gente exaltada. Yo creo que en realidad el Gobierno ya ha empezado a aplicar el artículo 155, que lo hizo cuando Montoro tomó las riendas de las cuentas de la Generalitat para evitar que se destinase gasto a comprar, a organizar el proceso del referéndum. Porque al final eso es un poco lo que viene a decir el artículo, ¿no? Es decir, que el Gobierno central puede controlar o puede hacer suyas ciertas potestades que tiene el Gobierno catalán, que tiene esa comunidad autónoma. Lo primero que deja claro el artículo es que no estamos ante dos instituciones iguales, es decir,
una es de una comunidad autónoma y otra es un gobierno, por lo tanto el gobierno está encima. Esto lo digo que es importante porque cuando se habla de mediación, primero no se puede mediar entre un superior y un inferior, por decirlo de alguna forma, y sobre todo no se puede mediar entre alguien que ha incumplido la ley y alguien que la aplica. Yo lo veo absurdo. Volviendo al 155, lo que va a hacer el presidente del gobierno, o lo que debería hacer en mi opinión, es establecer una hoja de ruta de pasos sobre qué va a hacer en el caso de que Cataluña, de que Puigdemont y todo su equipo se mantengan en sus 13. Eso yo creo que eso sería lo lógico y debería ser gradual. Esto tampoco es un golpe, o yo qué sé, un atentado contra los catalanes, no, porque todas las acciones que debe tomar, que tome el gobierno, tienen que estar respaldadas además por el Senado. Es decir, se deben votar ahí, es decir, que al final la ley es suficientemente garantista como para evitar, pues no sé, que veamos mañana que, yo qué sé, que la policía en todas las instituciones, yo creo que no va a pasar eso. Sí que es bueno que yo creo que ha acertado ahí, aunque lo ha hecho tarde el gobierno, en decir, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es solicitar al señor Puigdemont que diga si hay o no hay independencia, y a partir de ahí se debería establecer un plan progresivo de ir quitando todas las piezas que ha montado el independentismo catalán hasta llegar a este pequeño circo que han montado. Al final eso es lo que hay que decir. La gente cuando habla de 155 quiere tanques en las calles, quiere a Puigdemont detenido, quiere elección. No, tranquilidad, es decir, es algo mucho más complejo, casi incluso más técnico, pero que debe dar un resultado. O sea, yo creo que al final es la única forma de restaurar el orden constitucional en este país, que es al final de lo que se trata. Petra, ¿usted cómo lo ve? Decía Julio antes también que el gobierno había tardado un poco en actuar, ¿no? Desde su perspectiva, ¿cómo lo están haciendo desde el gobierno central y qué quedaría ahora, qué esperaría ahora, qué le pediría ahora Mariano Rajoy? Lo que hay que analizar es globalmente las cosas. Este país ha pasado de un bipartidismo fuerte a que tenemos un partido que ha emergido. Y la parte positiva que veo yo de ir dando estos pasos es porque hay un conjunto de sociedad joven muy amplia, con un desconocimiento de toda la historia pasada, porque no es que no se les quiera dar, es que no tienen interés de saberlo. Entonces, el visualizar los disparates que son capaces de proponer hace a la gente que reaccione aun sin tener interés, porque llegamos ya a una situación límite. Yo creo que lo que está sucediendo, sobre todo para que en esa comunidad esa fiebre independentista inoculada, mentirosa, impuesta, que cometan los errores que están cometiendo, y fíjate el resultado que ya vemos, la fuga de grandes empresas. Es que hablamos de empresas que tienen en vena el catalanismo, pero no el independentismo. Eso la gente, quitas un poco ese furor y empiezan a querer saber de verdad qué está pasando. Y el ver y visualizar cómo cometen errores desde la primera autoridad municipal, que se permite el lujo de decir que el descubrimiento de América fue un genocidio, ¿qué nivel? Yo es que eso no lo puedo soportar. O sea, me dan ganas de decir, de darle un pasaporte y más cerca de Bangladesh. O sea, es una incultura de tal calado que dices, y de primera figura en Barcelona, la gente es tan ignorante como para eso. No, venden globos, que se exploten los globos y que vean por dónde van y que las grandes empresas se largan, porque cuando saltas la ley y hay inseguridad jurídica, eso tiene un recorrido muy corto. Y dices tú, solución, tiene que haberla, y haberla hayla. Y no es lo mismo la solución cuando hay dos partidos y pedir a Dios que se mantenga. Y el paso
del acuerdo de ministros al Congreso, a mí me dio un respiro, porque eso lo vemos los españoles, pero si hemos tenido un Congreso que era un circo, el niño que mama, el otro que... Pero vamos a ver, es que todo eso ha habido que verlo para que esos 5 millones recapaciten y al menos tengan interés de saber y enterarse. Bueno, pues Julio, que está disfrutando con parte de la intervención de Petra, no sé si quiere añadir algo más de la actuación del Gobierno. Que bien nos explica, además la veo encendida. Yo es que quería decir, antes de que el trilero este de los vasos y la bolita dijera sí pero no, dijo textualmente, por eso lo tengo aquí, textualmente, el Govern no se desviará ni 1 milímetro de sus compromisos y que Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente. Después dijo, y esto ahora lo paro para negociar esto, no otra cosa, esto. El 155 tiene razón en lo que tú dices, pero lo que pasa es que suspende la autonomía. Si una vez suspendida la autonomía, las autoridades de esa autonomía, los jueces les meten por lo menos en juicio. Insisto que el Código Penal, el 472, dice que han incurrido en acto de rebelión. La autonomía, no queda más remedio que convocar elecciones en la autonomía. Pero como no, evidentemente no lo hice la 155. Creo que no es tan sencillo, por lo que no somos ya, expertos. pero por lo que he leído, y yo por el mismo motivo, por lo que digo, inclusive Rivera está permanentemente pidiendo las elecciones posmeter en la trena a estos. Hay una cosa que está clara, si la autonomía queda descabezada, habrá que convocar nuevas elecciones, eso es un poco de sentido común. Lo diga el 55 o el 823, no le queda más remedio que hacer eso. Yo quería hacer hincapié a lo que pasa, sea como sea eso, al día siguiente. Y en el día siguiente entra el inicio del debate de Petra. La educación está absolutamente, es tendenciosa. A los niños les enseñan a odiar a España. A los niños les enseñan con lo que pasó en Cataluña en 1714, que mintiéndoles dicen que es que la monarquía abolió sus derechos. Y es mentira. En Cataluña lucharon los Austrias y los Borbones y ganaron uno de los dos. Y los dos eran las dos monarquías parecidas y similares. Y siguen engañando a la población. Pero es que además de eso, en la televisión Palencia de Cataluña, la eligen, el director no le saca un concurso de una empresa privada, le elige la Generalidad. Y si no eres independentista, no trabajas en la televisión. Y Carlos Hugo, si no se llama Carles Hugo, no sé cómo será allí, está perdido y no ocurre aquí. Y tú no eres la Lola, tiene que ser la Lolas. Yo qué sé, ¿cómo Lola? Dolors, exactamente. Y así permanentemente. Y eso no se soluciona ni con el 155. Alguien tiene que tomar otras medidas sobre la política de una región en la que están permanentemente independizando, ideologizando en un sentido determinado a la población y sobre todo, como decía Petra, a los menores, a los niños. Y eso es vergonzoso. Algunos que ya somos mayores ya hemos padecido una educación con Franco, de lo que era España en el destino, lo universal, el mitad monje, mitad soldado, no se ponía el sol, ya lo hemos oído todo, pero hay que asumir otra, y es que el día siguiente de que esto se termine, que espero que se termine, alguien deberá tomar otras medidas con A, la educación, y B, los medios de comunicación. Porque hablando de gobiernos incompetentes o tibios, no puede permitirse que en TV3 una periodista queme un libro de la Constitución delante de las cámaras sin que nadie la meta en la cárcel. Eso en Alemania, en Francia o en Inglaterra es inconcebible, pues en televisión, en la TV3 de Barcelona pasa. No puede ser. Y eso estoy hablando del día después de que echen a este, porque estoy seguro que le van a echar. Claro. Es que hablamos del conflicto jurídico, por decirlo de alguna manera, pero es que
Creo que no es ningún secreto que hay un problema social. Claro. Hay una viñeta genial que he visto hace unos días, no sé si es de Gallego Rey, no sé quién es, que aparece el presidente de, creo que es Primero González, dando de comer a un dragoncito pequeño, luego viene Zapatero, Aznar y le sigue dando de comer, y luego viene Zapatero y le da de comer, y luego Rajoy se encuentra un bicharraco enorme con él. Pues es que al final, en Cataluña, para bien o para mal, la mitad de su población se quiere ir de España. Claro. O sea, y no podemos convencerles a palos, por mucho que queramos. O que quieran, perdón, no que queramos, que yo no quiero convencerles a palos, pero que haya algunos que quieran. Pero no se puede decir. Habrá que hacer didáctica, habrá que atajar determinados comportamientos que ha habido, como bien dice, en la educación, manipulación de medios de comunicación, manipulación, como lo queréis llamar, de medios de comunicación, falta de pluralidad. Pues eso, poco a poco, hay que trabajarlo. Pero no se va a arreglar ni en un día, ni en dos, ni en tres. Por eso es importante saber cómo actuaremos una vez que se solucione el problema jurídico este, si de verdad hay que modificar la Constitución para dar un reconocimiento, algo que hace un mes era una locura, o 2 meses era una locura. ¿Cómo vamos a modificar la Constitución para reconocer la nación? Bueno, pues a lo mejor quizá haya que buscar puntos de apoyo o puentes entre la sociedad española y esos 5, 6, 7, 8 millones de personas que no quieren estar en España. Es decir, hay que hacer un trabajo ingente que ellos han hecho durante décadas y que habrá que arreglarlo. Creo que con algo de inteligencia y con algo con un presidente de gobierno que sea de verdad un estadista, que piense en todos los españoles, y que yo personalmente no veo preparado al actual gobierno para llevar a cabo esa tarea, yo personalmente, por lo que han demostrado últimamente. Claro. Pero ojo, que queda todavía un trabajo largo y complicado. Julio del Val, que quería hacer un apunte relacionado con el tema de la educación. Era un apunte con el tema de la educación, y estoy hablando de los años 70 en este país. Todavía vivía aquel anterior jefe del Estado general, y la hija de unos excelentes amigos míos llegó llorando a su casa porque la maestra había dicho que los comunistas iban todos al infierno. Sus padres, por lo menos su padre, era del Partido Comunista. Eso ha pasado en todo este país, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que aquí eso hoy día se denuncia y no existe. Hoy día la pluralidad está absolutamente admitida en todas las escuelas, excepto en Cataluña, donde un profesor le dice a un niño: ¿has visto lo que ha hecho ayer tu padre, el guardia civil? Es que es de la época de la ETA esto, es que no está expulsado del colegio ya. Por parte de estudiantes y de padres, maravilloso. Me pareció 200 chavales en la puerta del colegio sin entrar a clase denunciando la actitud de esos. Pero fíjate a dónde hemos tenido que llegar, que los alumnos se quedan en la calle para denunciar la actitud de algunos profesores, bendecidos por el gobierno catalán. Es una cosa inconcebible. Muy rápido. Desmonta uno de los argumentos que dice parte de la izquierda y sobre todo los antisistemas y demás, que es decir, nosotros no tenemos la legalidad, pero tenemos la legitimidad, ¿no? Y yo no lo veo por ningún sitio. Es decir, cuando tú lees la ley de desconexión famosa que aprobó el Parlamento, tú lees y el modelo de Estado que proponen es mucho menos garantista que en el que están ahora, que es España. Es decir, no hay separación de poderes, hay un control político de todo lo que sucede, de quién se queda, de quién no se queda, efectivamente. Es decir, ¿qué legitimidad tiene un proceso que ellos de autodeterminación, como ellos venden y no se cansan en proclamar, que no es para mejorar, sino que es para empeorar la calidad de vida democrática de sus ciudadanos? Es que es absurdo, o sea, es que es todo absurdo. Pues a todo eso hay que añadir que Pablo Iglesias, el jefe de un partido de este país, el tercero o el segundo, ya no sé en qué orden va, el cuarto, dice que el presidente del gobierno ha demostrado una gran sensatez frente a Rajoy. Bueno. Pero es muy bueno que se vea. Que se le vea las antenas, ¿verdad? Ese es el germen de los 200 chavales que se ponen en la puerta del colegio. Sí. Y como la sociedad no reaccione, la calle la ganan ellos y nos asusta. Bueno, entonces, que sigan cometiendo errores, a ver si los que no saben tienen interés de saber.
Bueno, pues esta semana se ha vuelto a celebrar un referéndum en Cataluña, no me he confundido con la fecha, no he leído mal la información. Y bueno, pues vamos a ver el resultado porque creo que un balcón se ha declarado independiente de un barrio de Barcelona. Sabem que vivim en una comunitat, però nosaltres som els amos del nostre balcó, tenim la nostra llengua, tenim la nostra història, tenim la nostra cultura i avui, per aclamació popular i mandat democràtic, votarem si volem seguir la festa. Visqui la resistència del carrer Balmes! I ara, amb totes les garanties democràtiques i a la vista de tots vosaltres, perquè ho vulgueu veure, procedirem a la votació. Així que, sisplau, un, 5, 2, 24, 3, ja portem 1 milió de votacions a favor, clar que sí, 4, 1 milió i mig, ho esteu sentint? Sí? 1.700.000 persones ja han votat en aquest referèndum. Sí? Val, aquest, com diu el nostre company, que és un observador internacional, el considerem nul. Portem 1.600.999 persones. 7? Això és un no, però no el comptem. O sigui que continuem. I atenció, últim vot per comptar. No! 2.400.000 persones han votat en aquest referèndum! ¡Democracia! ¡Democracia! Bueno, pues salió el sí, Julio, seguía la fiesta y independencia en el balcón. Sí, bueno, esa es una buena cualidad de algunos catalanes y de algunos españoles, por lo menos el sentido del humor y la ironía con estos atracos y robos democráticamente populares que tienen algunos de nuestros dirigentes. Sí. Está bien, está gracioso. Hablaban antes un poco de la labor pedagógica, ¿no? De explicar las cosas y también parece que así explicadas con humor, ridiculizadas, ¿no? Pues se tiene un poco más conciencia, ¿no? de lo que hacen. Lo curioso es que no ha estado muy lejos de la realidad, o sea que ha sido más o menos igual. Así. Una ironía, sí. Petra, ¿qué le ha parecido la votación? La votación, esta. No, es que me cuesta distinguir cuál de las dos. Son similares, son muy parecidas. ¿A cuál de las dos te referías? La de circo, la que elijas, Petra. Esta última. La de circo, pues muy parecida a la otra. A la otra, claro. Pero más graciosa. Sí. Bueno, pues un vecino que ha decidido tomárselo con humor y además les ponía, si no me equivoco, el himno de la Guardia Civil, ¿no? Y el Viva España de Manolo Escobar cuando había caceroladas independentistas en el barrio. Pues nada, pues que viva el humor. Y nos venimos a Palencia porque esta semana hemos conocido los impuestos, los que nos afectan a los palentinos que vivimos en la capital, y nos anunciaba el equipo de gobierno y Ciudadanos de la mano que por primera vez en 20 años y de cara a 2018 nos va a bajar el IBI un 3%. Un 3% es la bajada que experimentará el recibo del impuesto de bienes e inmuebles de los palentinos el próximo año, un impuesto que no bajaba desde hacía 20 años. La decisión del equipo de gobierno de bajarlo viene motivada tras llegar a un acuerdo con Ciudadanos y por tener las arcas municipales saneadas. Un montón de recibos disminuyan un 3%, pues incluimos también unas bonificaciones que se han establecido para familias numerosas. Estamos contentos de haber conseguido desde el Grupo Ciudadanos que se baje por fin el impuesto de bienes inmuebles a toda la ciudadanía. Hubiéramos querido también un aumento más elevado, pero bueno, las negociaciones hay que dar un toma y una afloja, ¿no? También experimentará una bajada del 1% el impuesto sobre actividades económicas. Y pasamos ya en este año del 45% al 50% en la cuota del impuesto por creación de empleo, por ampliación de contratos indefinidos a jornada completa. Pasamos del 20 al 50% la bonificación del impuesto de actividades económicas para las cuotas para empresas que desarrollen un plan
de transporte para sus empleados con el fin de reducir el consumo de energía. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el ICCIO, también bajará pasando del 2,67% al 2,14%. Además se crean dos nuevos gravamen. Un 0,8% para obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética y un 0,5% para obras correspondientes al informe de evaluación de edificios. La merma de ingresos por la bajada de impuestos se verá compensada con la creación de dos nuevas ordenanzas. Vamos a gravar a las grandes empresas, en este caso del sector de las telecomunicaciones, de la telefonía móvil, y también se genera otra ordenanza reguladora del uso del dominio público de instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. En cuanto a las tasas, bajarán las que afectan a la hostelería sobre veladores y sillas, también las de transporte público para desempleados. La que sube ligeramente es la correspondiente al Patronato Municipal de Deportes. Bueno, pues como el tiempo apremia, no nos podemos independizar del resto de la programación. Carlos Hugo, un 2 por 1. Por un lado, buena noticia como vecino de la capital, y por el otro, el que ya comparecieran de forma unida PP y Ciudadanos da una idea de que hay por fin ya un poco de estabilidad, o que no se relaje el equipo de gobierno. Parece que ser que sí, pero que no se relaje. Es una buena noticia, ¿no? Y hay que felicitar al equipo de gobierno y a Ciudadanos por haber sellado esa bajada, que es un 3% y más o menos de media en los recibos será de unos 5 euros, dependiendo, bueno, de lo que se pague en cada caso. Es una bajada importante, es una bajada que no se produce desde hace 20 años. Es cierto que los grandes impuestos llevan congelados 7 años desde que entró Alfonso Polanco y el Partido Popular en el Ayuntamiento. Y bueno, la verdad es que tampoco tenía mucho margen, porque ya el año pasado para las ordenanzas de este año la oposición le exigió casi al equipo de gobierno que era hora de bajar el IBI. Se lo exigió Ciudadanos, se lo exigió Ganemos, que apostaba por una bajada más redistribuida, es decir, que fuese mayor cuanto a mayor renta tienen los palentinos que la bajada fuese menor en cuanto mayor renta tuviese los palentinos y más grande aquellos palentinos con menos posibilidades económicas, ¿no? Bueno, pues y el Partido Socialista, que era incluso más ambicioso, pedía bajar un poco más. Al final ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos y eso le va a garantizar sacar adelante las ordenanzas fiscales del año que viene sin problemas, y creo que sin mucha oposición, aunque sí que hay alguna doble lectura, alguna lectura entre reglones que seguro que será en las próximas semanas. Me parece también muy importante la bajada del ICIO, del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, porque era uno de los más altos de Castilla y León. Y lo pedían también los empresarios. Eso es, ha sido una petición de los empresarios y yo creo que es buena idea. Y sobre eso también dos tipos reducidos que se han introducido a las obras que cuando son de rehabilitación para mejorar la eficiencia energética, y las vinculadas a la famosa ITV de los edificios, al informe de evaluación de edificios, que ya tienen que pasar muchísimos inmuebles de Palencia, y que en el caso de que sean negativos necesitan realizar obras. Entonces me parece un buen gesto que, ya que esas obras van a suponer un desembolso para muchas familias, que el impuesto que haya que pagar de licencia, la licencia que haya que pagar sea mínima. Buena idea también darle un empujón a los comerciantes, bajando un poco lo que tiene que ver con las terrazas y demás, aunque la verdad es que tampoco va a ser muy significativo. Y la parte mala, entre comillas, o la otra cara de esta moneda de las bajadas, es que cuando uno baja impuestos, el ayuntamiento deja de recaudar dinero, y ese dinero se gasta en mantener los servicios, en limpiar calles, arreglar aceras y demás. Para eso el ayuntamiento ha previsto dos nuevas tasas, una a las empresas de telefonía, a las que se iba persiguiendo no sé cuántos años para que paguen, para que den dinero por el uso que hacen de la ciudad, ¿no? Pues del espacio, del aire, que es aire, pero es nuestro, es de Palencia también, y a las que distribuyen servicios de electricidad, agua y gas por las canalizaciones, por abrir zanjas, por meter tuberías y demás. Vamos a ver cuál es, si baja mucho, si no baja mucho, si se compensa esa bajada de la recaudación, porque al final, pues hoy es importante lanzar el mensaje de que, si bien es bueno que los palentinos tengan más dinero en el bolsillo para que puedan gastar en comercios, en tiendas, y que la actividad económica de la ciudad sea más alta, sea mejor, también es cierto que los impuestos son
lo que mantiene la ciudad en marcha, es decir, o al menos una gran parte de lo que mantiene la ciudad en marcha, y por eso son importantes. De todas formas, Palencia es una de las ciudades que menor presión fiscal tiene, es decir, que los palentinos son de los ciudadanos que menos pagan en impuestos de toda España, y ahora pues estaremos más abajo en todos los rankings, así que contentos y enhorabuena, y deseando que llegue 2018 para pagar menos impuestos. Julio, ¿cómo ves ese nuevo equilibrio de impuestos que yo también nos lo ha explicado Carlos Hugo? Da gusto venir con él a la tertulia, porque hay lecciones que ya las tienes aprendidas y no tienes que explicar mucho más. Claro, no, es que no tiene nada que criticar, inclusive el que las arcas municipales tengan menos dinero, si es a costa de que baje todos esos impuestos a los ciudadanos, perfecto. Si tienen que quitarlo de las fiestas patronales, perfecto. Claro, pero mientras tanto tienen que subir a las grandes empresas de la telefonía y la energía y el agua y el no sé qué, hay que subirles los impuestos, que es los que se lo llevan vivo. Es que me parece perfecto, es que no tengo nada que añadir, me parece una gran medida, y bueno, no sé si sería la mayor bajada que se podría hacer, pero bueno, si es un principio está bien, yo estoy encantado desde luego con la noticia. Petra. Sí, perfecto. Además, si tienen el conocimiento de equilibrar lo que bajan por un lado, compensarlo con la subida de otro, para mantener el nivel de bienestar de esta ciudad, que es muy grato, pues están demostrando que como ayuntamiento son buenos gestores. Perfecto. Y ojalá sirva esa bajada que hablaba Carlos Hugo de los comerciantes, pues para que se vuelvan a llenar un poco los locales vacíos, ¿no? Sí, hombre, aquí es más enemigo el tiempo que los impuestos. Sí, también es verdad. Para las terrazas. Pero, por ejemplo, mira, las terrazas, este país, las terrazas, el bajarles los impuestos, vas por Europa y en todos los países tienen terrazas con calefacciones. En muchos países tienen terrazas con una mantita en cada silla para que se lo pongan. Noruega. Aquí probablemente en Noruega, en Francia, en toda Europa tienen las terrazas durante el invierno, y con unas temperaturas mucho peores que las de aquí. Y eso le da un cierto aire festivo, alegre a la ciudad, las terrazas, gente sentada tomando algo. A mí me parece aquí las hemos generado los fumadores. ¿Qué? Le dimos pena vernos fumar de pie en la puerta de las cafeterías. Pues el siguiente paso va a ser que os vamos a echar hasta de las terrazas. Pues, así, con las terrazas, con esa propuesta de Julio, de que nos pongan una manta en las terrazas, si es que llega el invierno este año alguna vez, pues les despedimos. Petra, Carlos Hugo, Julio, ha sido un placer. Gracias por venir. Que tengan buen fin de semana. Ustedes también, buen fin de semana. El lunes continúa la programación aquí en La 8 Palencia.